¿Qué haces cociendo arroz a estas horas, Luis? Pues voy a preparar onigiri para ponerme en situación de cara al episodio de hoy. Ya, pero entonces vas a hablar con la boca llena. Y eso es de mala educación. Tú lo que quieres es matarme de hambre, Laura. Bienvenidos a Japón a Fondo. El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. Patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Yo estoy seguro de que el tema de hoy va a resultar apetitoso y sobre todo conocido para casi todos los japonistas, porque no me creo que haya algún japonista que no sepa lo que es un onigiri. Yo creo, vamos, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Casi no hace falta ni explicar así brevemente qué es un onigiri, pero bueno, por si acaso. Bueno, pues bienvenidos a Japonismo Mini, ¿no? Ya está. Pues es que el onigiri es muy fácil. No, pero los onigiri a veces lo traducimos como bolas de arroz, aunque pueden tener otras formas como triángulos, ¿no? También hasta cilindros de arroz. Pues son eso, una elaboración japonesa normalmente envuelta, ¿no? De arroz envuelta en alga nori. Se usa normalmente el arroz japónica, el arroz de grano redondito, pero de grano corto, sí, la variedad japonesa. Exacto, pero no siempre ha sido así. Ahora podemos meternos ahí en el tema. Y bueno, es el tipo de arroz un poquito más adecuado porque el almidón de arroz no se endurece, así muy fácil cuando se enfría, y supuestamente mantiene muy buen sabor. En la actualidad, los onigiris, pues tenemos un montón de rellenos diferentes, tenemos hasta variaciones así curiosas. Hemos visto onigiris con arroz frito o hasta con curry, condimentado con diferentes especias. Han surgido incluso algunos puestos o mini restaurantes especializados en onigiri donde evidentemente los onigiri son más grandes de lo normal y también llevan unos rellenos, o más que rellenos, llega un punto en el que sobresale, ¿no? Todo lo que pones al arroz, todo lo que pones adicionalmente al arroz, que dices, es que esto es imposible casi de comer, pero bueno. Sí. Lo que sí tienen todos en común, tanto los onigiri, que ahora hablaremos de ellos, que puedes comprar en el konbini, en esas tiendas de conveniencia, como los que tú dices, un poquito más elaborados, es que todos suelen tener ingredientes como salados, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, o ácidos. O ácidos también, ¿no? Ciruelas encurtidas, algas, salmón, así en salazón, porque combina muy bien justamente con el sabor. Exacto. Más, entre comillas, neutro o más hasta dulce, digamos. Totalmente. De hecho, cuando te comes uno con una ciruela encurtida, dices, ha sido un éxito. Bueno, pues ya estaría. Hasta aquí Japón a Fondo. Gracias por habernos escuchado todos estos años. Oye, la gente dice que le gustan mis chistes malos, Laura. Yo me debo a mi público. Te debes a tu público. Bueno, los onigiri son muy fáciles de llevar y como se comen con los dedos, han sido un alimento muy, muy popular en Japón desde realmente la antigüedad y todavía hoy son base para esos obento, ¿no? Para esas fiambreras, loncheras, llamémoslo como queramos, para esa comida un poco preparada que te puedes llevar a la oficina, al instituto, al colegio, donde sea. Totalmente. Y la verdad es que pues se extienden también internacionalmente, quizá no tan rápido como nos gustaría a los que nos gustan los onigiri, porque para nosotros, por ejemplo, el onigiri es la comida perfecta cuando acabamos de llegar a Japón y estamos un poco pues atontados, ¿no? De la duración del viaje y demás, y dices, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer? Pues te vas al konbini que hay en el aeropuerto, te compras un calpis o un té verde, en tu caso, Laura, y pues un onigiri. Y ese onigiri sabe a gloria. Sabe a gloria. Te cuento una curiosidad antes de ponernos a hablar específicamente ya en serio de los onigiri, y es que el 24 de abril de 2010 se implementó el emoji de onigiri. Bueno, porque para aquellos que estéis diciendo, esto del onigiri como que me suena, yo creo que lo he visto. Ahora creo, ¿no? Esto que me has dicho de triangular con el alga, arroz. Me gusta que digas esto porque así me permite recordar a toda la audiencia el artículo que tenemos de los emoji japoneses. Oye, que no estaba hay preparado esto, en los teléfonos, porque es curioso, y aquí permitidme que haga un viaje en el tiempo japonista, cuando escribimos aquel artículo, ¿no? De los emoji japoneses, porque claro, la gente usa muchos emoji y muchos de ellos son de origen japonés y muestran cosas japonesas, pero no tenía la gente muy claro
de qué significaban o a qué Sí, hacía referencia. algunas especialmente, ¿eh? Hicimos ese artículo y es curioso porque ese año fue uno de los 10 artículos más leídos. Sí. Ahora se nota que cada vez hay más turismo a Japón porque evidentemente este tipo de artículos ya no están ni siquiera entre los 20 primeros, pero el artículo sigue ahí en japonismo. Sí, sí, tenéis un montón de curiosidades. Si hay algún emoji que veis en vuestro teléfono móvil y que digáis, esto no sé si es japonés o de dónde Exacto. viene Buscad o qué en es. Google emoji japonismo, Ahí está. no le hagáis caso a la IA y iros directamente al artículo de nuestra web y ahí los tenéis todos. Bueno, hemos dicho que el onigiri es ese triángulo o esa bola de arroz con un relleno. Hemos hablado de los rellenos que decíamos suelen ser ácidos, ¿no? Salados, así. Claro, en el emoji no vemos el relleno, pero No. la gran mayoría de onigiris van rellenos. Exacto, el emoji solamente es el onigiri triangular con el trocito de alga nori que sujeta al onigiri, digamos que rodea un poco al onigiri sin terminar de cerrar el Claro, y que por viene debajo, bien para sujetarlo. Exacto, hemos dicho que es un tipo de comida que se come con las manos, ¿no? Entonces, la mejor manera de comerlo es justamente poniendo los dedos donde está la alga, porque así no se te pega el arroz, porque al final, claro, el arroz es un poquito pegajoso, no se te pegan los dedos, ¿no? Pero hablemos de los rellenos, pues porque hablemos. hemos dicho que tienen normalmente un sabor fuerte. En la gran mayoría de onigiris el relleno está metido pues justo en el centro, ¿no? Aunque hay algunos rellenos, como, mira, me viene a la cabeza el típico spam musubi, el onigiri de spam tan típico de Okinawa, que en este caso, claro, no cabe, ¿no? El spam dentro se deshace, digamos, el onigiri, con lo cual se pone arriba. Qué ¿no? curioso. Se hace como un. Que ya sabéis que el spam es este tipo como de fiambre de jamón así un poco regulero que viene en lata, muy popular, que introdujeron las fuerzas de ocupación americanas en Okinawa y que en Okinawa les encanta, que hasta tienen patatas fritas con sabor spam y un montón de cosas más con sabor spam. De hecho, nosotros probamos ahí el spam musubi en Okinawa y la verdad es que está muy rico. A mí me gustó mucho, ¿no? Pero sabores muy típicos de onigiri, pues por ejemplo ha sido los tsukudani, ya sabéis, todos esos verduras o carnes que han sido estofadas ahí al chup chup con una mezcla de salsa de soja durante varias horas. También ciruelas encurtidas, ¿no? Copos de bonito seco, algas marinas. Todo esto son alimentos básicos desde hace muchísimos siglos en lo que es la dieta japonesa, ¿no? Entonces, estos alimentos entraron de alguna manera a ser como los rellenos perfectos del onigiri porque, claro, si tú necesitabas llevarte ese onigiri para viajar, para ir a trabajar, lo que fuera, necesitabas al final ingredientes que se conservaran fácilmente. Claro, y el vinagre al final es un método de conservación, entonces meter ingredientes que lleven vinagre, por ejemplo, pues ayuda a conservar, o los copos de bonito seco, precisamente por el tratamiento que se da al katsuobushi, pues hace que también aguante muchísimo más en condiciones de no refrigeración. Eso es, ¿no? De todas maneras, hemos dicho que no todos los onigiris van rellenos, ¿eh? También podéis hacer simplemente un triangulito o una bola de arroz. Lo habitual será, en todo caso, te pones un poco de sal en las manos para darle forma, le damos ese toquecito de sal al arroz y ya tienes un onigiri. Pero la gracia del onigiri es el rellenito. Porque mira que me gusta el arroz al estilo japonés y el alga y esto, pero comer una bola de arroz sin más me resulta un poco aburrido. En vez de comer el arroz en el ovento, el arroz tal cual, pues tienes el arroz que te lo puedes coger con las manos y comértelo pero tal por cual, ejemplo, ¿no? para mí es uno de los puntos negativos del yaki onigiri, el que se hace como a la parrillita, porque me gusta cómo queda el arroz, pero al mismo tiempo el hecho de que no lleve ningún ingrediente y que nadie se haya planteado el cómo ese aporte de calor que carameliza un poco el exterior de la capa, ¿no?, del exterior del onigiri, que pueda encajar con otros ingredientes a los que un poco de calor les pueda ir bien, y que no se haya probado a ver cómo investigamos esto, cómo innovamos esto, ¿no? Me parecen un poco aburridillos. Luego podemos hablar de variaciones del onigiri y me apunto a hablar de esto porque ahora mismo me ha venido a la cabeza, Luis, y me está entrando hambre, un yaki onigiri con queso y mochi.
Por ejemplo, ¿ves? Algo de esto encajaría bien, porque ese puntito de calor fundiría un poco el queso del interior y el mochi, y yo creo que estaría mucho más bueno que el yaki onigiri sin más, pero bueno. Pero bueno, seguimos hablando de rellenos y mira, una encuesta reciente mostró que los rellenos así favoritos, por al final también cuestión de ventas, eran los de salmón. El relleno de salmón, este es uno de los más favoritos. Luego el de umeboshi, la ciruela esta encurtida tan maravillosa. El onigiri relleno de mentaiko. Las huevas de abadejo picantes. Exacto, las huevas de abadejo esto picantes. Es sobre todo muy típico, el mentaiko, me gusta en todo Japón, pero por la zona de Fukuoka. Creo que es muy típico. Cierto, cierto. Luego, otro de los rellenos más típicos, y este yo creo que es uno de los favoritos de los turistas que viajan a Japón, el atún con mayonesa. El relleno de atún con mayonesa. El del pollo de mar. El pollo de mar, sí, exactamente. Luego tenemos también un relleno de alga kombu. Claro, ya fijaros los sabores, ¿eh? Al final todos son sabores, pues esos salados, fuertes, todos estos. Y otro de los rellenos más populares es el de tarako, las huevas de bacalao. Qué curioso. O sea, fijaros, es salmón, ciruela encurtida, las huevas de abadejo picante, atún con mayonesa, alga kombu y huevas de bacalao son los rellenos más todos sabores típicos. Que contrastan con el arroz, Exacto. Que al final el arroz es un poco el acompañamiento. Exacto. Luego hemos dicho que los onigiri suelen envolverse en alga nori. Hay un poquito de diferencia. Siempre cuando hablamos de gastronomía es bastante habitual ver diferencias entre lo que es la región de Kanto, donde está Tokio, y la región de Kansai, donde está Kioto. La región de frente, ¿no? La región de Kanto y de frente. Madre mía, hoy no acabo el episodio, es imposible. La región de Kansai, donde está Kioto y Osaka. Pues se dice que en la región de Kanto se prefiere el nori tostado, mientras que en Kansai hay otros tipos de nori, un nori como sazonado, con un poquitito más de sabor salado, que es supuestamente más popular. Eso es lo que se dice, ¿vale? Pero no solo de nori vive el onigiri, también puede tener otros envoltorios y uno muy muy típico, especialmente en las casas y especialmente para los niños, es el furikake. Exacto, el furikake, ¿no? Es semillas de sésamo, gluten de trigo, yuzu kosho puede ser, ¿no? Que es este picantito a base de pues pimientas japonesas y luego este cítrico, el yuzu, que es una especie de lima, y todo esto se espolvorea alrededor de la bola de arroz sin envolverla del todo, es decir, no es una capa como si estuvieras haciendo un filete empanado, una milanesa o algo de esto, no, es espolvoreado, pero le aporta un saborcillo al arroz muy rico. Y en estos casos, por ejemplo, un onigiri que solo lleve arroz, aunque no lleve nada de relleno interior, sí que le aporta ese saborcillo al arroz que hace que no sea tan plano. Furikake es algo que os animamos a probar, que podéis comprar en los supermercados japoneses. Que sí, porque venden bolsas de furikake claro, tal y hay cual. De muchos sabores diferentes. Nosotros probamos uno hace relativamente poco que era de huevo, ¿te acuerdas? Que era sabor a huevo frito. Y entonces espolvoreabas el arroz blanco, lo espolvoreabas con ese furikake con sabor a huevo frito y de golpe era pues arroz con sabor a huevo frito. Bueno, era este tipo de cosas se han puesto un poco de moda también en la alta cocina, porque hace ya años, ¿no? Que a veces, pues eso, tienes sales con sabor a huevo frito, sabor a chorizo y no sé cuántas cosas. Entonces, bueno, pues al final es aplicar estas mismas técnicas, pero al furikake para aportarle otro sabor distinto. Pero lo bueno del furikake en Japón, en los supermercados, es que podéis comprar paquetitos que son muy baratos. Y entonces es un buen recuerdo o hasta un buen regalo, ¿no? Para llevar a familiares, amigos, porque es una manera, bueno, pues te preparas un... Exacto, le podrías llevar una camiseta que diga, pues no, pues este familiar ha estado en Japón y solo se le ha ocurrido traerme una camiseta, que es la camiseta clásica del turista que no sabe qué regalar, pues ¿para qué vais a regalar eso? Pues regalad bolsitas de furikake. Oye, yo doy ideas. El furikake pues es una buena idea. El nori, de todas maneras, es especialmente los onigiri que vais a ver en pues tiendas de conveniencia, los supermercados o en esos locales que tú decías, ¿no? Que hacen onigiri, los venden día a día en puestos de mercado, etcétera, etcétera. El alga nori es lo clásico, normal, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hay variaciones regionales y hasta locales. Hemos llegado a ver onigiris envueltos en hojas de espinaca de mostaza verde, en hojas de mostaza, también encurtidas. Algunos onigiri los hemos visto en carne muy finita,
Los hemos visto envueltos en kamaboko, envueltos hasta en huevo. Wow. Hay de todo. Es un mundo que aquí podríamos estar explorando las diferentes variaciones regionales y locales del envoltorio, ¿no? De alguna manera, de los onigiri. Bueno, el envoltorio en el sentido no envoltorio. El envoltorio comestible. Claro, porque normalmente el envoltorio en el que te encuentras los onigiri suele ser hoy en día pues o plástico o depende de cómo, si lo llevas tú en la mochila pues para hacer, pues yo qué sé, excursiones, ¿no? Y hacer senderismo, pues la gente los envuelve en papel, en film. Sí, exactamente. De hecho, del papel film deberíamos hablar y del desarrollo un poco del envoltorio de plástico que encontramos en las tiendas de conveniencia en la actualidad, porque tiene historia, tiene... Hombre, claro, baza ya sabía el yo que tema. había que hablar de esto. Pero ya que hablamos de historia, nos vamos al inicio de los inicios, porque probablemente algunos estéis preguntando, bueno... ¿Al Kojiki, entonces? Antes y todo del Kojiki. ¿Salen en el Kojiki los onigiri? La corte Heian, la Murasaki Shikibu ya... Pues tú estás diciendo aquí cosas de broma, pero en realidad sí, realmente... Gracias a ruinas, ¿no? A exploraciones arqueológicas que se han ido dando, pues han encontrado a veces masas de granos de arroz prensados y carbonizados, lógicamente, que se han considerado un poco el primer onigiri, ¿no? El onigiri más antiguo de Japón. Por ejemplo, en 1987, en las ruinas Sugitani Chanobatake, en la península de Noto, pues en unas excavaciones ahí del periodo Yayoi, hace un montón de miles de años. Unos 2000 más o menos. Bueno, son unos cuantos. Pues se encontró esta masa, ¿no? de arroz prensado. Lo que pasa es que realmente... Mira, sí, pero arroz prensado, pero carbonizado. Pretender que esto es un precursor del onigiri es, otra vez, los japoneses intentando que cualquier cosa actual de Japón tenga una historia milenaria. Es que me tienen un poquito Bueno, de hecho, hartos. Hasta los propios investigadores creen que ese arroz fue cocido al vapor y luego horneado, con lo cual se parecería más a un chimaki, este pastel también de arroz prensado típico, por ejemplo, del Día de los Niños, que a un onigiri actual, ¿no? Pero bueno, sí que han ido encontrando trozos de arroz carbonizado. De hecho, en Yokohama, en unas excavaciones arqueológicas en la zona de Yokohama, se encontró entre el 1983 y 1987, pues eso, arroz, unas masas de arroz dentro de una caja parecida al ovento, en una vivienda de finales del periodo Kofun. Sí, pero de nuevo, arroz carbonizado también. Entonces, bueno, claro. Señores, por favor, o sea, que el onigiri está muy bueno, pero tampoco hace falta decir que tiene 1500, 2000 años. Bueno, vale, si te pones así, a ver qué te parece si te digo que el primer registro, la primera mención del término onigiri, aparece como onigiri meshi, ¿no? La comida de onigiri, aparece en el 721, al comienzos del periodo Nara, que es un poquito ese periodo que se establece de alguna manera la sociedad japonesa, ¿no? El inicio de la sociedad japonesa. De hecho, ya se ve en el periodo Heian que se habla, ¿no?, de un alimento llamado tonjiki, y se cree que es un poco el origen de las bolas de arroz del onigiri moderno. Claro, pero a mí esto es lo que me resulta curioso, ¿no? Dices, creemos que este tonjiki del periodo Heian es el precursor del onigiri. Solamente lo creemos, pero aún así la mención de onigiri meshi ya es claramente prueba de que es onigiri. Es como, pero si ni siquiera tienes claro que el tonjiki sea realmente el precursor y me estás diciendo que lo otro, porque tiene la misma palabra con la cantidad de palabras que suenan igual en japonés, ¿no? Y las variaciones que se le dan, porque claro, los tiempos modernos... Todo evoluciona. Todo evoluciona y puedes que utilices una misma palabra porque te recuerda a, pero no tenga absolutamente nada que ver, ¿no? De hecho, este tonjiki era grande y ovalado, una taza y media más o menos de grande, y se elaboraba con arroz glutinoso al vapor, que Ese dices, es vale, tema. Sí, pues el onigiri, bueno... Ese es el tema, ¿no? De hecho, no fue hasta finales del periodo Kamakura que se comienza a usar arroz no glutinoso, ¿no? Que ya dices, es que cambia totalmente. Aquí ya está, claro, porque es un ingrediente completamente diferente por eso al digo, final, por y el eso resultado también va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, finales del periodo Kamakura, cambiamos de arroz, ya no usamos arroz glutinoso, empezamos a usar una variante del arroz más como el actual, y de hecho en el periodo Muromachi
aparece mencionado en un cuento oral de esa época, ¿no? En el que se cuenta que hay un anciano que se sienta a comer unas bolas de arroz que justamente le había prensado su esposa, y se ve que uno de los onigiris, ¿no? O proto-onigiris, pues rueda montaña abajo hasta hacer un agujero en el tronco de un árbol en el que cae el anciano, que va como en busca de su onigiri perdido, ¿no? Es todo un cuento del periodo Muromachi que yo creo que es un poco lo que nos da la pista de, vale, ha habido una evolución sin duda alguna, y al menos en esta época sí que ya, no sé si llamado onigiri o no, pero ya hay estas bolas de arroz que son comida para llevar, justamente, ¿no? Para llevar, estás en el bosque y necesitas comer algo. Pero lo que yo quiero decir es que llamar onigiri cuando la base de tu alimentación es el arroz, ¿no? Lo que hemos dicho en otros podcasts, que el estipendio de los samuráis se daba en arroz, la medida del tamaño de un dominio de un señor feudal se medía en cocus de arroz, ¿no? Uh-huh. Es decir, el arroz era básico, entonces pues es evidente que va a haber comida relacionada con el arroz para llevar de un lado a otro y demás, porque si te fijas, luego en el periodo Genroku, ¿no? Cerca, pues alrededor más o menos del periodo Edo, se empieza a generalizar el cultivo de algas y empiezan a aparecer láminas de algas en los mercados de Edo, alga nori, y hay una teoría que dice que fue la ocasión para crear estas bolas de arroz envueltas en nori, y no es más que otra teoría porque entra en conflicto con otras teorías luego que hay sobre el origen de los onigiris, que ahora seguiremos hablando. O sea, simplemente para que tengáis en la cabeza claro que por mucho que alguien diga, no, es que el onigiri tiene 2000 años, bueno, pues a lo mejor son 1500, bueno, es que a lo mejor son 500. Bueno, es que a lo mejor tampoco, ¿sabes? Bueno, pues mira, Kobayashi Isa, uno de los grandes poetas de haikus, en una colección de haikus en 1804 ya habla justamente de unas bolas de arroz que él sitúa en la cima de las nubes, en una de sus poesías, en uno de sus haikus. Ahí ya claro, Laura, pero sí, en ¿no? España, por ejemplo, comemos pan, ¿no? En luego, ¿no? Como acompañamiento de la comida, como ese hidrato que en Japón utilizan el arroz. Entonces podemos decir que el bocadillo de chorizo en España tiene 2000 años, ¿no? Pues es que si es básico el trigo y el pan, pues vas a encontrar un montón de referencias a cosas, momentos en los que has acompañado cualesquiera otros ingredientes con pan. Y en el caso de Japón, pues con arroz. Es que tiene sentido, yo creo, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo y de hecho lo que tú mencionabas antes, ¿no? Hay varias teorías, también varias teorías de cómo, por qué esas bolas de arroz empezaron a envolverse con alga, cuándo empezaron a envolverse con alga. No se sabe realmente. Hay varias teorías, hay varias historias, no queda muy claro. Sí que parece evidente que al final es una evolución y lo que hemos mencionado antes. Bueno, es que hay una teoría que dice que lo de envolver los onigiri con alga empieza en 1930, que es cuando empieza a haber un auge de la producción de algas muy reciente en Japón. Claro, es que fíjate, hay alguno que dice, no, a comienzos del periodo Edo, porque alguien ya vendía nori. Entonces, como el onigiri actual lleva nori, pues ya está, tiene que ser esto. Pero hay otra teoría que dice que esto es de 1930, al menos el envolver las bolas de arroz con alga nori. Sea como sea, sí que es verdad, y eso lo sabemos, que lógicamente tiene sentido que se envuelvan en alga nori por lo que hemos mencionado antes. De esta manera, los granos de arroz no se te pegan en las manos, porque hemos dicho el onigiri se come con las manos, ¿no? Bueno, pero es interesante echar un vistazo a esto porque, claro, ya luego es muy curioso. Lógicamente, ya a partir del periodo Meiji, ya estamos hablando muy finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues lógicamente hay muchos registros ya de onigiri, ¿no? Muchísimo. Luego en el 30... lo que tú comentabas, ¿no? Auge de algas, puede ser que sea ese el momento en que realmente se empezaron a envolver todos los onigiris de manera un poco más popular con el alga. O sea, bueno, al final es un mundo, bueno, como todo en la gastronomía, que va evolucionando y nos cuesta mucho saber dónde está el origen de a quién se le ocurre y por qué. Justamente por lo que tú decías, porque como el arroz es un básico, pues ya no solo en la gastronomía japonesa, sino también en la sociedad japonesa. Claro. Es algo, muy, muy, muy importante. De hecho, creo que deberíamos dedicarle
un episodio del podcast al arroz como elemento, ¿no? Un poco bueno, es el cultural y elemento, sí, gastronómico. es casi un cultivo nacionalista en el sentido de que da sentido un poco a esa idea de nación, Sí, ¿no? Que sí, es sí, Japón. sí. O sea, que nos lo apuntamos esto porque creo que podría estar bien hablar un poco de eso. Pero claro, hay una evolución, ¿no? Clarísima. Tenemos esas variaciones y demás, pero justamente nos hemos metido aquí en el hablar de la historia, que no hemos sacado No, nada en pero es que claro. ni siquiera nadie lo tiene nada en claro, ¿no? Pero pues eso, pues a algunos les gusta decir que los onigiri pues son del periodo de Yayoi, no te perdón. Me encanta porque te pones siempre de muy Es mal que humor me molesta mucho cuando porque sale esto. y me molesta mucho porque se puede amar Japón y nosotros nos encanta Japón, que para eso llevamos desde el año 2006 haciendo japonismo, pero incluso más años de relación con Japón todavía que eso, y no hace falta caer en estas romantizaciones para que te guste Japón. Es que te puede gustar aunque el onigiri sea algo relativamente moderno. Si Del es que siglo da igual, pasado, claro. ¿no? O lo que Sí. sea, ¿no? Pero bueno, realmente nos hemos metido en el berenjenal de hablar de la historia, a pesar de que no hay una explicación realmente realista o fehaciente, por el tema del envase, que tú has mencionado, el tema del envase, Interesante. especialmente de las tiendas, los onigiris que se venden en las tiendas de conveniencia. Y es que al final la innovación en el envasado probablemente es una de las claves del éxito y de la popularidad, pero masiva, ¿no? Enorme, de esos onigiris preparados, ¿no? Previamente, que podemos encontrar en las tiendas de conveniencia y que todos compramos cuando viajamos a Japón. Totalmente. Y la culpa, una de las culpas, la tiene sobre todo 7-Eleven, la cadena más popular, la que tiene más tiendas de conveniencia en todo Japón, porque en 1978, que para algunos es casi una prehistoria. Oye, que yo nací en el 78, vamos a sabía ver, ¿cómo que prehistoria? A picar. No, hombre, esto es hace 2 esto días es ayer. aproximadamente. En 1978 es ayer. Pues 7-Eleven desarrolló un sistema de envasado en papel film, más o menos, en un plástico, para el onigiri. Y claro, es que antes de esto, el onigiri estaba envuelto en alga nori, pero era húmedo porque ese alga nori entraba en contacto, al estar en contacto con el arroz, pues de la propia humedad del arroz, el alga nori iba perdiendo, pues se iba humedeciendo. Entonces dejaba de ser crujiente. Dejaba de ser crujiente. Y dices, es que la alga nori esté crujiente es parte de lo que hace que la textura del onigiri sea tan fantástica. Claro, ese sistema que desarrollaron lo que hacía era mantener separada el alga nori del arroz justo antes de que abrieras el envoltorio, ¿no? En el momento de abrir el envoltorio ya se pegaba el alga nori, con lo cual no le daba tiempo al alga a humedecerse, porque ya te has comido el onigiri antes de que se humedezca, ¿no? Realmente. Y eso fue el estallido un poco de una gran novedad que fue muy, muy bien acogida entre todos los consumidores. Bueno, porque claro. está más rico así. Claro, lo curioso de todo esto, de todas maneras, es que el proceso de quitar este papel film y envolver la bola de arroz o el triángulo de arroz en el alga nori era un poco tedioso, porque lo que había inventado 7-Eleven todavía no es lo que tenemos en la actualidad. Lo que tenemos ahora, exactamente. Entonces, en el año 82, 7-Eleven desarrolló, también 7-Eleven otra vez, una versión preliminar del método este separado, que tenías que girar el onigiri de un lado al otro, pero seguía siendo complicado. Incluso los japoneses, que estaban acostumbrados a comer esto pues a diario, o bueno, no sé si a diario, pero con mucha frecuencia, les costaba poder abrir el envoltorio. Y en 1984 se desarrolló otro método en el que, como el de ahora, ¿no? Este de triángulo que tú tiras un poco del vértice de un triángulo lateral, ¿no? Y quitas una parte del plástico y entonces ya has unido parte del alga nori con el arroz y luego quitas la otra mitad del envoltorio. Entonces esto ya fue la manera perfecta de conseguir no solo que el alga nori estuviera crujiente, sino que además fuera fácil de usar. Pero este método usaba como un poquitito de aceite para facilitar justamente este movimiento de quitar el film, ¿no? Este plástico, para poner justo el alga encima del arroz. Ojo, lo que cuesta explicar esto sin imágenes. Es un poco complicado. Claro, esto lo que hacía era afectaba de alguna manera el sabor un poquito y hasta
había quien decía la textura también del onigiri. Con lo cual 7-Eleven no se dio por satisfecho, dijeron, vale, vamos bien, este es el camino correcto, Este es el camino. pero tenemos que mejorar esto. Y en 1986 desarrollaron un método que se llama, bueno, más o menos la traducción sería el método de la cinta cortada, que es un proceso al final de 2 pasos ya muy parecido al que tenemos en la actualidad, porque se retiraban un poco las partes, ¿no? El plástico del lado izquierdo y del lado derecho de lo que sería el triangulito, después de retirar esa cinta, ¿no? Que se cortaba en el centro del onigiri. Fue un método que se popularizó muy rápidamente, no tenía ya ese aceite que podía de alguna manera molestar en la textura, el sabor del onigiri. Fue muy fácil, se vio como algo muy fácil de usar y la verdad es que fue un éxito absoluto, ¿no? Bueno, y de hecho, en algunos onigiris que a veces encontráis en los konbini, estas tiendas abiertas 24 horas, algunos que son, tú lo has mencionado antes, que son cilíndricos, también usan un mecanismo parecido, porque evidentemente al ser cilíndricos no puedes tirar de los extremos de un triángulo, pero también tienes una tira que la quitas y entonces tiras de un lateral del plástico y luego del otro lateral de forma longitudinal con el cilindro de arroz. Exacto. Es un poquito más tedioso, he de decirlo. Los onigiris triangulares es como muy facilito y de hecho, fíjate el tema, que en 2014 se mejoró, se terminó de mejorar haciendo que hasta fuera mucho más fácil de quitar. Pero en los onigiri que son cilíndricos quizá puede ser más tedioso porque cuando los separas realmente tienes que cerrar tú el onigiri, es decir, tú tienes la lámina de alga nori, exacto, y tienes que envolver el cilindro de arroz en esa alga nori, pero todas las veces que lo usas, que lo pruebas, sale bien. Mientras que hay veces que incluso con el método más moderno, mejorado de 2014, que fijaos, 2014, es que es hace 2 días, a veces cuando tiras de los laterales hay veces que te llevas parte del alga nori dentro del plástico. Sí, pero bueno, supongo que seguirán mejorando, seguirán buscando la manera de hacer que este proceso sea lo más... Bueno, que no haya error, ¿no? Que no haya ningún tipo de error. Porque sí que es verdad que a veces pasa que te cargas un poco la alga del extremo. Claro. A mí de todas maneras me resulta curioso porque el onigiri, lo decíamos antes, es un snack perfecto para llevar en una mochila cuando estás haciendo senderismo o demás, porque además lo puedes rellenar de alimentos que sean que sean ricos, pero que también aporten nutrientes y energía para esa caminata que estás haciendo, junto con los propios hidratos del arroz, que es fantástico. Pero es que la gente en Japón está acostumbrada a comerlo pues a la manera antigua, es decir, con el alga nori, que como está en contacto con el arroz, pues está humedecida, ¿no? Entonces me resulta curioso cómo hasta que no se extendieron este tipo de mecanismos y los onigiri de konbini tuvieron el alga crujiente, no empezó a ser un éxito cuando realmente a la gente nunca le había importado comer los onigiris con el alga probablemente blandita. A la gente no le importa comer el onigiri con el alga blandita cuando es un onigiri casero, ¿no? Dices, vale, pero el hecho de que el alga esté crujiente a lo mejor te gusta más y dices, ¡oh! Pues es que esto me gusta más, está más rico, ¿no? De hecho, en redes sociales, en los últimos años, se ha viralizado el poder realmente envolver tus onigiris caseros usando un método muy parecido al de 7-Eleven. Ahí se usa, se hace una combinación ahí con papel de plata, aluminio y demás. Justamente porque a la gente le gusta más probablemente el alga crujiente. Que aunque esto es una tecnología que desarrolló 7-Eleven, pero todos los konbini tienen sus propios onigiris que son pues con este tipo de sistema para que el alga siga estando crujiente, ¿vale? Aunque también hay algunos en tiendas de conveniencia que vienen envueltos tal cual con el alga pero a veces humedecida. En tiendas de conveniencia como más rurales, quizás, que tienen cosas que han preparado ellos mismos, no que les viene de la central, ¿no? Como de fábrica, digamos. Exacto. Y como curiosidad también, ya que sabéis que aquí en japonismo tenemos la hermanita pobre, que es coreanismo, que pobrecita, es más pequeñita y más pequeña y que con menos pobrecita, edad. ¿Por qué pobrecita? Es más joven, es más jovencita. Pues en los konbini de Corea también hay onigiris. Lo que pasa es que a veces tienen rellenos diferentes de cosas, sabores coreanos, y también los tienes en tamaños XL, tamaños grandes, que esto sí que mola. La verdad es que los onigiri porque... japoneses a veces te comes uno
y dices, vale, ¿dónde está el onigiri? Y yo creo que últimamente, supongo que será con estos temas de la reduflación y estas cosas, pero últimamente vienen muy poco rellenos. Muy poco rellenos, Tú das un claro. bocado y ya te has comido el relleno y luego te quedan a lo mejor un bocado y medio, tampoco, o un bocado solo, y en el que ya no hay relleno y se te ha acabado el onigiri Claro, a eso también. me refiero, además. Sí. Los onigiris coreanos, la verdad es que los XXL están muy ricos y vienen bastante rellenotes, las cosas como son, ¿no? Hablemos de variaciones, porque tú antes has hablado de los yaki onigiris, pero Sí. no hemos explicado realmente qué es un yaki onigiri. Pues eso no, hombre, en los japoneses a fondo, en la parte de vocabulario, ya ha habido algunas veces que hemos hablado de cosas y del concepto yaki. El yaki lo hemos hablado mucho, Claro. ¿no? Recordáis que el yaki son cosas que se han hecho a la parrilla. Como el okonomi yaki, Exacto. el yaki niku, que Yakisoba. es la carnecita a la parrilla, etcétera. Exactamente, ¿no? Todos esos yaki al final es algo a la parrilla y diréis, ¿cómo encaja un onigiri en una parrilla? Pues básicamente es asar, ¿no?, el onigiri en la parrilla, haciendo en la parrilla, se va dorando el arrocito y luego lo pintas normalmente con una salsa, base de salsa de soja. En algunos casos hasta se le puede poner un poquito de miso, depende un poco de la receta. Eso se carameliza un Claro. poquitito y ya está. Ese es Bueno, es algo yaki muy onigiri. típico de izakaya Mucho, a veces, mucho. porque es una manera fácil, ¿no?, pues de comer arroz, que es un alimento básico de la dieta japonesa, y con ese saborcito de parrilla, pues queda rico. Mi problema es que es eso, el yaki onigiri está rico los 2 primeros bocados, porque ese exterior así quemadito con la salsa de soja caramelizada Con y demás sí. queda muy rico, pero al cabo de 2 o 3 bocados acaba siendo un poco aburrido. Yo tengo el problema de que el yaki onigiri se vende muchísimo congelado, ya hecho y congelado, que tú básicamente le tienes que dar calor en casa y ya Es está. como los que venden aquí en Occidente la fruta ya cortada en No, plástico. Porque yo es lo que quería... un yaki onigiri venderlo congelado. Yo es que lo quería un poco comparar con las croquetas. Sí, con las croquetas. Me refiero que Hombre, hay las muchos... croquetas tienen algo más de elaboración, Laura, que un yaki Espera, onigiri. no me estás dejando terminar de hacer un poco el símil, la comparación. Lo que quiero decir es que tú has dicho que son muy típicas, los yaki onigiri son muy típicos en las izakaya, ¿no? Y normalmente además se vende, es un platillo relativamente barato, Hombre, no es claro. de los más caros ni muchísimo menos. En muchos casos a mí me da la sensación de que son yaki onigiri congelados, comprados en el macro japonés y que te lo sirven en la izakaya así sin más, que no está hecho, no está elaborado. Ya, pero es en que la ¿qué propia te cuesta izakaya. hacer una bola de arroz y ya está, y ponerla en la parrilla? Es que es a lo que me refiero. No tiene ningún tipo de complicación, porque todavía hacer una Sí, pero croqueta justo congelada tienes que hacer la bechamel, tienes que ponerle el ingrediente que sea, luego la tienes que dejar enfriar, luego necesitas horno ponerle lo pones? huevo, ¿no? Entonces puedo entender que a veces alguna gente sirva croquetas congeladas que ha comprado en una superficie de gran distribución, pero un yaki onigiri, comprarlo congelado cuando es que tú puedes... Claro, pero justo eso es lo que estoy diciendo, que en muchos casos nos dan un poco gato por liebre, en el sentido de que te están dando un yaki onigiri congelado que dices, joder, si tampoco cuesta tanto hacerlo en el propio restaurante, ¿no? Un poco como las gyoza en muchos restaurantes occidentales, muchos restaurantes japoneses que tenemos fuera de Japón, nos sirven gyozas que sabemos, la gran mayoría de casos, son congeladas. No están hechas, son pocos los restaurantes japoneses y yo los valoro mucho, los restaurantes japoneses que hacen sus propias gyozas en el restaurante, porque al final es muy tedioso, ¿no?, de hacer, pero ostras, se valora mucho, al menos yaki onigiri, que es súper fácil de hacer, como tú dices, ostras, que sea congelado, pues me da un poquito de cosa. Pero bueno, esto es una reflexión que estaba haciendo yo así en voz alta. Más variaciones del onigiri, pues ya que hemos dicho que, especialmente en la actualidad, a veces el onigiri se nos queda corto de relleno, y dices, pues si casi no sabe a relleno, estoy buscando el atún con mayonesa, casi no he encontrado, pues hay una versión, una variación del onigiri que, bueno, yo creo que se disfruta mucho más porque el relleno tiene mucha más presencia, es el onigirasu. Exacto, es una receta realmente moderna porque sale en un manga, primero, ¿no?, que se publicó en 1991, el volumen donde salía lo de onigirasu, y básicamente es una especie de sándwich
al estilo Sí. onigiri. Sí. Pues decíamos antes, ¿no? En España, pues lo típico es hacer bocadillos, pues con pan rellenos de cosas, como el hidrato de carbono básico en Japón es el arroz, pues básicamente tú utilizas como 2 partes de arroz, por así decirlo, para envolver rellenos varios. Y luego, eso sí, le pones alga nori. Lo que pasa es que en este caso el alga nori no está crujiente, evidentemente. Pero como la capa de arroz es mucho más fina y cubre esa gran capa de relleno, al final haces pues un bocadillo bien rellenote de lo que tú quieras. Bien rellenote. Bueno, en japonismo.com de hecho tenemos receta de onigirasu, pero al final es algo muy tonto, muy sencillo, Sí, pero porque bueno, hay que cocinar arroz al estilo japonés. Pero tiene un puntito a la Tiene un hora de puntito. cómo haces, cómo envuelves todo Eso sí. esto para que quede bien. Para que quede bien y no se te sujeto. desmonte. Eso Exacto. Eso es. Pero Tiene bueno, ahí el que es que le secretillo. puedes poner los rellenos que te den Lo la que gana quieras. y además, pues eso, una capa de relleno bastante más grande. Bien, porque además nosotros hemos hecho, por ejemplo, con teriyaki, ¿no? Pollo teriyaki, con... Jamón y queso se puede hacer. Sí, y pero además le luego puedes poner pepino, aguacate, le puedes lo que poner quieras. pepino, yo qué sé, lo que queráis. Tenemos un montón de quesos. Lo bueno ¿no? de Un esto es montón que, de claro, en ideas. el onigiri normal, incluso cuando tú lo preparas en casa, tú te pones la cantidad de arroz en la mano, o bueno, hay algunos utensilios de Sí, forma como unos triangular. moldes. Como unos moldes. Y en el centro pones un poco de ese relleno. Claro, si pones poco relleno, va a ser más fácil darle forma y que no se desmonte. Exacto. Pero luego cuando lo comes dices, pues lo que decimos ahora. con ¿Dónde los- está el relleno? ¿Dónde está el relleno? Si le pones más, a veces se sale, a veces se desmonta y aún así hay partes en las que, sobre todo en los extremos del triángulo, Sigue habiendo poco. que sigue habiendo poco relleno. Sí. Tal como está hecho el onigirasu, pues el relleno y el arroz están a la par. Siempre hay relleno y arroz, relleno y arroz. No hay ninguna parte del onigirasu que tenga solo arroz. Sí, sí, sí. Luego hay otra variación que es menos popular en la actualidad, pero en algún sitio la hemos visto, que son los onigiri fritos, que están fritos ahí en aceite, ¿eh? No a la parrilla, sino en aceite, ¿no? Una sartén con aceite. Últimamente yo los he visto muy Muy poco, poquito. Sí que he visto bastante más onigiri que se hacen con arroz frito, que es un poquito diferente. Es Vale. decir, tú haces el arroz frito, ¿no? Como un chaján, por decirlo de alguna manera, y luego le das forma de onigiri. Este sí que lo hemos visto Esto está bastante más, interesante, es más popular en tiendas de conveniencia. Pero bueno, que sepáis que también lo podéis encontrar el onigiri frito, que a veces se sirve con un caldito dashi, justamente, Oh, pues está rico. y demás. Al final, estamos aquí hablando mucho de tiendas de conveniencia o de supermercados, pero el onigiri, al menos en los inicios, era una comida casera. Bueno, Al claro, final. porque es una comida además fácilmente transportable y además lo que decíamos, ¿no? El arroz es rico en carbohidratos, por lo que se convierte fácilmente en energía. El umeboshi, por ejemplo, las ciruelas encurtidas, ¿no? Pues la sal y el ácido cítrico que tiene ayuda a aliviar la fatiga. Entonces es muy, muy bueno cuando estás caminando y necesitas algo que sea fácilmente portable y que te ayude a recuperarte de una manera fácil, ¿no? Sin que tengas que estar cargando, pues yo qué sé, la parrilla, ¿no? El wagyu aquí, el no sé qué, pues es un onigiri. Sí, sí, sí. Y sigue siendo una comida muy casera. Por ejemplo, madres y padres, digo madres al inicio porque de momento son la mayoría, que preparan los obentos para sus hijos que van al colegio, siguen poniendo en muchos casos onigiri, ¿no? A veces con forma de totoro, a veces con forma de, no sé, lo que sea. Pero realmente es, yo creo, después de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento del milagro económico japonés, Claro. y especialmente con esa innovación de la que hemos hablado en 7-Eleven, ¿no? Y el resto de tiendas de Exactamente, conveniencia. yo creo que ahí se ve un poco el punto de inflexión de pasa de ser una comida 100% casera, que básicamente solo se hace en casa o en puestecitos, ¿no? Que lo venden puestos de mercado, que lo venden un poco del día a día, hoy para que lo consumas hoy, a, oye, ya en tiendas de conveniencia y en supermercados
que se convierte en un producto, entre comillas, fabricado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se convierte casi en una commodity, sí. En el sentido de que está por todas partes y se encuentra fácilmente. Lo malo de que sea una commodity es que, claro, pues las grandes empresas lo que buscan es el beneficio económico, entonces lo que hablamos ahora, los tamaños no son muy grandes, los rellenos no son tanto, y más ahora, ¿no? Que la reduflación, pero lo bueno que tiene es que si en algún momento te entra hambre, es fácil saber que vas a poder llevarte algo a la boca sencillo, fácil de comer, que lo comes en 2 minutos y puedes seguir 2 minutos, lo comes en 30 segundos. Y puedes seguir haciendo lo que sea y te deja con una sensación de, pues estaba bueno esto, ¿no? Entonces esa es la parte positiva. La verdad es que el onigiri que podemos comprar en Konbini o en supermercados, estos que se producen un poco más en masa, al final no son entre comillas malos, están refrigerados, sí, pero tienen una fecha de caducidad muy clara, normalmente es al día siguiente, ¿no? No te aguantan mucho. Lo bueno también de estos onigiris es que se pueden tomar a temperatura ambiente o tal cual, ¿no? Están refrigerados, sí, pero no es un frío ahí súper frío, tú lo puedes comer tal cual. Hay gente que a veces pide en el Konbini, oye, dale 2 segunditos de microondas, ¿no? Hay alguna gente que prefiere calentarlos un poquito, pero tal como están refrigerados en los Konbini o en los supermercados, realmente no hace falta. No hace falta, ¿no? No están hiper fríos, ¿no? Si hacéis como nosotros, que a veces compramos onigiris para el desayuno del día siguiente, los metéis en la nevera del hotel, pues cuando os levantéis, sacadlos de la nevera, nada más levantaros, para que empiecen a temperarse un poco, sí, porque si los coméis de la nevera de la habitación del hotel directamente, pues el arroz va a estar un poquito más tieso. Sí, según qué neveras que son un poco más fuertes, es verdad que se queda demasiado frío, ¿no? También podéis comprar onigiri en tiendas de comida preparada. La gran mayoría de tiendas que venden obento, ¿no? Esas cajas de comida preparada, suelen tener también onigiri, ¿vale? En tiendas que venden como comida rápida japonesa, a veces tienen gyozas, por ejemplo, por decir algo, pues pueden tener también onigiri. ¿Dónde más podemos encontrar onigiri? En alguna cafetería de estilo japonés, ¿cierto? A veces, por ejemplo. En algunas kisaten, por ejemplo, en Komedas Coffee, que hay artículo en japonismo. Pues ahí suelen tener también onigiri. Y luego tú decías, ¿no? Hay locales, hay establecimientos, hay tiendas especializadas en onigiri y quizá podríamos mencionar algunas para que los japonistas que tienen que sacar, Luis. Pues el lápiz y papel. Ah, que no lo habías dicho hoy. Bueno, porque estábamos aquí haciendo disquisiciones sobre los orígenes históricos del onigiri y digo, tampoco hace falta que se lo apunten porque esto no va a salir en los exámenes a japonista del mes. ¿No? ¿No va a salir la historia de cuándo es el primer onigiri? No, soy magnánimo. Pues bueno, quizá una tienda que conozcáis muchos de vosotros, porque además se ha popularizado mucho en redes sociales, es Onigiri Asakusa Yadoroku, creo que lo digo bien, Yadoroku, sí. Onigiri Asakusa Yadoroku apareció en la guía Michelin, mencionada en la guía Michelin de Tokio de 2019 y supuestamente es la tienda de onigiri más antigua de Tokio. Como su nombre indica, está en Asakusa, muy popular, con lo cual, si estáis por Asakusa os apetece un buen onigiri, pues ya sabéis, Onigiri Asakusa Yadoroku. Exacto. Luego Onigiri Bongo en el barrio de Otsuka, que a nosotros nos gusta mucho y está teniendo bastante vidilla últimamente. Sí. Luego también una tienda en la zona de Zoshigaya, que esto está por Toshima, por ahí pasa el Sakura Tram, este tranvía del que hemos hablado en japonismo. Otsuka también. Exacto. Es Onigiri Antonjiru Yamataro, ¿vale? Luego en la zona de Kagurazaka, un barrio fantástico, maravilloso, con esos callejones estrechos que nos encanta. Ahí hay una tienda llamada Musubiya. Efectivamente. Y luego por Sendagi, que es uno de los 3 barrios que componen este Yanesen, este barrio tradicional que está tan chulo, tenéis Onigiri Café Risaku. Risaku, exacto. Y esto todo en Tokio. Pero si nos vamos a Kioto, cerca de Pontocho, tenéis Onigiri ya Goku, que no es que os hagan la onda vital ni nada de eso, pero se llama Goku. En Arashiyama tenéis Onigiri Ramma, medios, quizás, no lo sé. O sea, aquí estamos todos. Okay. Luego, cerca del mercado Nishiki, tenemos Kyoto Onimaru. Y en la propia estación de Kioto, en el centro comercial Isetan, tenemos Echigoya Jinbei.
¿no? En la estación, justo en la estación. Pues bueno, yo creo que es bastante interesante y que con esto pues nos da una idea acerca de por qué el onigiri está tan extendido, es tan importante y por qué tenéis que probarlo independientemente de que los rellenos pues puedan dejar un poco que desear, pero al menos probad uno si no lo habéis probado todavía cuando estéis en Japón. Y a ver qué os parece y así pues haréis como los propios japoneses, porque ya veréis que además hay a ciertas horas que en los konbini ya no quedan casi onigiris. Y como queráis además un sabor concreto, como por ejemplo el de atún con mayonesa, los que más es verdad populares. que a los extranjeros, ¿no? Pues quizá nos parece de los más sencillos, ¿no? Y de los sabores más fáciles de comer. Hay ciertas horas que a los japoneses también les gusta tanto que ya no quedan. Pero si no vais a Japón, todavía no tenéis un viaje ahí en mente. Pues lo hacéis en casa. Exactamente, lo hacéis en casa. Yo, de hecho, cuando Eric era pequeño, nos pedía mucho onigiris. Y cuando vivíamos en Londres, que le encantaba ir a hacer picnics, siempre tenía que hacer onigiris para ir de picnic, ¿no? Justamente. Y bueno, una curiosidad, Laura, explica, porque yo he dicho lo del pollo de mar, pero tiene sentido haberlo dicho, porque al fin y al cabo el pollo con mayonesa, el pollo de mar con mayonesa es atún con mayonesa. Sí, claro. Pero esta es la versión de Lawson, creo, ¿no? Es que no puede lo utilizar. recuerdo. Porque es que no sé si 7-Eleven, de alguna manera. Esto aquí estamos hablando un poco por hablar, pero no sé si es que registró el nombre del onigiri de atún con mayonesa o algo, porque es verdad que aparece lo del chicken. Sí, en vez de tuna mayo. Aparece chicken. Sí, chicken mayo. Que es pollo de mar, sí, pero sí, no tiene nada que ver con pollo, es atún. Es básicamente atún. Pero bueno, a mí me está entrando hambre, Luis, así que yo lo dejaría aquí, que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Bueno, pues vamos a cambiar de tema totalmente, porque ya que estamos en Japonismo Mini y ya que nos ha entrado hambre, vamos a hablar de otras cosas que no sean comida. ¿Que no sean comida? Claro, porque estamos en Japonismo Mini, Laura. Entonces, yo quería comentar pues que JR East ha tenido problemas recientemente con sus Shinkansen de la serie E8, que son los más nuevos que hay en Japón, que nosotros los usamos en nuestros últimos viajes. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Y que son súper bonitos, son chulísimos, pero... ¿Pero qué problemas? ¿Qué ha pasado? Pues hubo uno de ellos que tuvo un problema pues con uno de los motores y demás y se quedó parado en la estación, no conseguían arrancarlo, ¿no? Que es que parece casi como de cachondeo. Y claro, menos mal que estaban en la estación, creo que era la de Fukushima, que es donde llega el Yamagata Shinkansen, que el E8 es el tren de esta línea. Y el resto de trenes que venían de la línea Tohoku, pues como hay andenes suficientes, pues pudieron seguir pasando, pero aún así este problema hizo que la línea Tohoku estuviera, no sé si 4 o 5 horas cortada. Uf. O sea, tela. Pero es que luego ese mismo día, otros 3 trenes más de la misma serie, 2 en servicio comercial y otro que estaba pues en el depósito, tuvieron también problemas del mismo tipo. Entonces, ahora mismo, JR East ha dicho que los E8 no van a hacer servicios en solitario. Es decir, no van a hacer servicios de la línea Yamagata Shinkansen, pero servicios hasta Fukushima agregados a un tren de la serie E5, por ejemplo. Pues sí, porque claro, aunque tengan ese problema los motores, como el otro tren ya tira de él, pues no pasa nada. Pero dices, madre mía, encima el Shinkansen más moderno que hay. Bueno, yo recuerdo justamente estábamos en Fukushima esperando un E8, porque habíamos ido a la oficina a pedir específicamente un E8, que la señora se partió de la risa. Y recuerdo que venía con retraso, no sé si tiene algo que ver o no, pero ya Bueno, también piensa que la línea Yamagata Shinkansen no es tan rápida como el resto de las líneas de Shinkansen, pero si está calculado, que tiene pasos a nivel y esto, entonces, bueno, es un poquito más... Bueno, pero no sé si a mí ya esto me pareció... Ya te pareció oye, mal, ¿no? ¿qué pasa aquí? Sí, porque al final estuvimos esperando como 10 minutos o algo así de retraso. Para el que dice, ¿no? Que en Japón los trenes no se retrasan nunca, ni pasa nada nunca. Sí, se retrasan, sí se retrasan. Lo que pasa es que en general funciona muy bien, las cosas como son. Pero pues sí, a veces nosotros nos hemos encontrado con retrasos. Bueno, lo hemos contado por aquí alguna vez. Una vez nos bajamos en Utsunomiya también a comer viniendo gyozas. De Yamagata, también en el Yamagata Shinkansen, un problema de señalización, que esto es casi lo que nos pasaba constantemente en Londres, que al menos en Japón solo nos ha pasado una vez de tantos viajes que hemos hecho, sí, ¿no? Pero que recuerdo que nos bajamos en Utsunomiya y pues bueno, como total va esto con retraso y no sabemos a qué hora vamos a llegar, nos vamos a cenar gyozas y ya subiremos al siguiente Shinkansen que pase y bueno, pues ya llegaremos, ¿no? De alguna manera. Bueno, comentarios, Laura. Venga, a ver.
Pues mira, tengo a KIW en el episodio de Mejores Castillos. Dice, me ha dado gracia que cuando mencionaron la lista de la Wikipedia, ahí andaba yo desde que comenzó el capítulo mirando toda la info. ¡Qué Mira, gracia! ¿ves? Bueno, no es lápiz y papel, pero sirve. Pero sirve. casi, ¿no? Y luego también en el mismo episodio, Alegría, dice, me enteré hace muy poquito de que existían estas libretas y sufro en mayúsculas. Ahora tengo que volver a visitar mis castillos preferidos. De los 24 populares ya he visto 11. Es una de las cosas que más me gustan de Japón. Y este otoño visito 5 con suerte. Alegría bloqueada ya mismo. No, ¿Cómo hombre, que 5? Que nos tiene que dar los sellitos para nosotros. Bueno, eso. Claro. Tú consigues un sellito extra de cada uno de esos 5 castillos y nos los mandas, ¿eh? Que Ahí tenemos está. que pegar, como decíamos en el episodio. Que vamos mal. Luego Tori, en el episodio de la cerveza en Japón, dice que cerveza Orión se consigue en Buenos Aires. ¡Qué Y dice que es bueno! porque ahí tienen muchos inmigrantes de Okinawa. No tenía ni idea. Yo tampoco tenía ni idea, pero esto es lo que me gusta del podcast y de que tengamos audiencias pues en un montón de países diferentes, porque aprendemos curioso. nosotros también un montón de cosas. Sí. Así que gracias por el apunte. Y César dice también en este episodio, dice, yo nunca iría a Japón por cuestiones económicas, pero ustedes me lo cuentan también, es como si ya estuviera ahí. Son muy graciosos, especialmente Luis, desde Lima. Bueno, Luis y sus chistes malos, ¿no? Bueno, nos alegra, César. Oye, nunca digas nunca jamás, quién sabe. Exacto, ojalá algún día cambien puedas- las cosas claro. y puedas ir. Pero bueno, mientras tanto, nosotros aquí estamos y nos encanta saber que bueno, te permitimos de alguna manera viajar mentalmente a Japón, ¿no? Eso es muy bonito, así que muchas Y luego, gracias. pues Alegría, que ya nos había dejado un comentario en Mejores Castillos, pues nos ha dejado comentario en otros 2 episodios. A ver. En Excursiones en Fukuoka dice que en el próximo viaje van a ir a Fukuoka y tenían ya miradas algunas excursiones, pero no todas las que mencionábamos en el episodio de Excursiones desde Fukuoka. Dice, ahora toca replantearse el itinerario porque me faltan días. Y dice que japonismo y japonesamente no serían lo mismo sin los chistes de Luis. Dice, vuestra dinámica de dúo cómico osaqueño le da chispa al podcast. Así que a tope con los chistes malos. Bueno, sí, señora. Cuidado, amigos, que le estáis dando aquí demasiado. Luis se nos anima. Yo me animo y la liamos. Y la liamos, porque entonces ya esto se nos va. Menos mal que esto no hay vídeo, yo lo sigo diciendo, porque en vídeo a lo mejor se me podrían ocurrir tonterías más grandes. No, mejor no, mejor no. Y bueno, justo, ¿cuál es el otro comentario que has dicho de Alegría? Pues en el episodio 100, el de Furin, que nos decía enhorabuena por los 100 y a por otros 100. Y dice Muchas que gracias. comenta poco porque no puede usar el móvil en el trabajo, pero no se escucha religiosamente y le ayudamos a paliar el síndrome de abstinencia entre viaje y viaje. Y supongo que por lo que hemos visto aquí, que cuando sí que lo puede usar y se pone a escuchar Japón a fondo o japonesamente, pues entonces nos deja todos los comentarios de golpe. Muchas gracias, Alegría. Y bueno, muchas gracias a todos que nos vais dejando comentarios, vais también hablando, comentando de los episodios del podcast en Discord. Os lo agradecemos un montón porque, claro, nosotros estamos aquí los dos hablando entre nosotros y siempre nos Y ya nos gusta tenemos mucho. muy vistos. Un poquito, pero nos gusta mucho justamente leeros también a vosotros, ¿no? Y ver que, bueno, reflexionáis o comentáis cosas que hemos mencionado en el episodio. Y acabamos ya hoy con la palabra del día. ¿Y cuál es la palabra escogida hoy? Hombre, tiene que ser onigiri, Laura, porque hemos mencionado onigiri 200 veces y yo me he estado mordiendo la lengua todo el rato diciendo, bueno, pero ¿va a decir esta señora qué significa onigiri? Y cuando no lo decías después de la vez número 200, digo, pues ¿será que viene en japonismo mini? Pues sí, señor. Viene la palabra onigiri, que es la palabra más conocida para referirnos a estas bolas o triángulos de arroz prensado, ¿no? Pero, además de onigiri, voy a dar 2 palabras más. Que también... ¿Por el mismo precio? Por el mismo precio. Aquí no hay reduflación. De cero, no, al contrario, nosotros damos más y todo. Pues aparte de onigiri, en algunos lugares, por ejemplo, en la zona de Kansai, es bastante típico escuchar el término omusubi. Puede ser que os suene, omusubi. En otros lugares, en vez de onigiri, van a hablar de nigirimeshi. Entonces son estas 3 palabras, onigiri, omusubi y nigirimeshi, básicamente son para lo mismo, para hablar sí, de esas pero no bolitas. te líes que todavía sigues sin decir qué significa onigiri, No Laura. pasa nada. Onigiri viene del verbo japonés nigiru. El o ya sabemos que es este honorífico, ¿vale? Y viene del verbo nigiru, que significa como moldear, apretar con las manos, formar con las manos. Con lo cual realmente es
la cosa esta moldeada, ¿no? La cosa esta apretada con las manos. Claro, pero lo ves, apretado por con eso las yo digo manos. yo que me cuesta entender que haya parte histórica tan antigua, porque como al final, si tú llevabas en el pasado pues algo con arroz, pues ya lo habías manoseado, lo habías preparado con las manos, pues es que puede ser muy lógico que alguien utilizara la palabra onigiri, pero eso no significa que fuera como lo que hay ahora. Claro. Bueno, nigirimeshi, que es otro de los términos que hemos dicho, pues el nigiri viene de lo mismo, es de moldear, apretar con las manos, ¿no? Formar con las manos, y el meshi básicamente es arroz cocido, que se usa también en Como Japón para indicar comida. para indicar comida en general, exactamente, ¿no? Con lo cual la comida, el arroz moldeado con las manos o apretado con las manos, ¿no? Es súper descriptivo. Y luego el otro término que hemos dicho, o musubi, que también es muy, muy, muy popular, especialmente eso yo lo he escuchado mucho en Kansai. Pero claro, esto de musubi tiene unas connotaciones mucho más espirituales, Sí. porque esto se utiliza, por ejemplo, también en El un matrimonio. enmusubi. Claro, o cuando las geishas hacen, ¿no? el ritual en el que la Maiko acaba teniendo pues la relación con la hermana mayor y todo esto. A ver, musubi viene del verbo musubu, que realmente como tal, si no nos ponemos así espirituales, Intensitos. exacto, si no nos ponemos intensitos, significa atar, unir, como enlazar, cerrar firmemente. Oye, ¿tú crees que podríamos hacer un libro titulado Musubi, el arte de atar cosas espiritualmente? Yo creo que este no se ha usado, porque básicamente cualquier palabra japonesa que solo significa una cosa concreta, yo creo que ya alguien ha sacado un libro de ello. Probablemente, sí. Claro, puede ser que hemos hablado, de hecho, yo creo aquí en el podcast a veces del en-musubi, ¿no? Claro. El en es otro concepto, que es esa idea de... no sé cómo explicarlo así de una manera que no sea muy intensita tampoco, ni muy falsa, pero es la idea de que cuando no te conoces, ¿no? Alguien no forma parte de tu círculo, de tu familia, necesitas una manera de unir a esa persona para que empiece a formar parte de tu familia o de tu círculo, ¿no? Este en-musubi es lo que tú mencionabas de las bodas, por ejemplo, Claro. ¿no? Los shintoístas o las ceremonias ahí en que una maiko entra a formar parte de la familia, de la casa de geishas, ese tipo de cosas. Es el mismo musubi, la idea de atar, ¿no? De unir, de enlazar. Pero básicamente es eso. Y no sé, es curioso porque en Kansai se usa muchísimo. De hecho, algunas tiendas de onigiri en la zona de Kansai las vais a ver como omusubi. No, por ejemplo, Yamataro, me lo estoy imaginando, o sea, me lo estoy inventando. Ahí, ¿no? Va a ser bastante típico, no tanto onigiri Yamataro, por ejemplo, ¿no? Muy Así que bien. ya sabéis, onigiri, nigiri meshi y omusubi, los tres, para hablar de estos triangulitos, bolas de arroz, prensadas así a mano. Bueno, Laura, y rellenas. yo creo que no debemos ir ya porque yo me voy a ir a hacer un onigiri porque me apetece. ¿Solo uno? Bueno, 1 o 200. Mátane.